Vamos a escuchar a Eva Gollinger. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco con todo mi corazón la invitación para compartir hoy en esta sede tan distinguida y sobre un tema de tanta importancia para la seguridad, la soberanía, la paz, la estabilidad y el futuro, no solamente de esta revolución y de esta patria, sino de toda la humanidad que lucha hoy por la justicia y por un mundo mejor. Gracias y saludos a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Ciela Flores, y a todos y todos los diputados y las diputadas presentes, al Vicepresidente Elías Jaua, a todos los ministros y ministras presentes, al Canciller amigo Nicolás Maduro, gobernadores, alcaldes, a los miembros de nuestras dignas y patriotas Fuerzas Armadas Bolivarianas, quien dan su vida para defender a una patria y un proyecto de país que representa la esperanza internacional. A los poderes, las presidentas de los poderes del Estado, al cuerpo diplomático, al canciller de Bolivia, a los deportistas, a los estudiantes y al pueblo luchador e inquieto de la Venezuela revolucionaria, que no descansa en su batalla para construir su país a la máxima perfección posible. Y a nuestro amado, imprescindible, incansable y único comandante presidente Hugo Chávez. Al principio de este año 2010, la Dirección Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, entidad que coordina las 16 agencias de inteligencia de ese país, clasificó en un informe anual sobre amenazas, según ellos, al presidente Hugo Chávez como el líder antiestadounidense en la región. Decir antiestadounidense es igual a decir enemigo, tanto como dijo, de hecho, el presidente de un canal de televisión venezolana, ahora fugitivo de la justicia y refugiado en Estados Unidos, la semana pasada en el seno del Congreso en Washington, durante un evento contra los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, utilizando el mismo lenguaje que utilizó el jefe de la inteligencia estadounidense, Guillermo Zuluaga, acusó a su propio gobierno de ser antiestadounidense. Creo que el uso del mismo lenguaje no es coincidencia, es una declaración de guerra. Desde hace varios años hay una campaña coordinada contra el gobierno de Venezuela y contra el pueblo venezolano para aislarlo y satanizarlo ante la opinión pública internacional. En esa campaña actúan medios, periodistas, organizaciones, partidos y grupos de Venezuela que se prestan al servicio del imperio, junto con sus socios estadounidenses y de otros países donde también reinan los intereses imperiales por encima de los intereses de los pueblos. Hay fondos multimillonarios que se inyectan en esos programas de operaciones psicológicas, la mayoría de las cuales están diseñados y ejecutados desde los laboratorios del Pentágono y el Departamento de Estado. En el presupuesto del Pentágono para el año 2011, hay un fondo especial dentro de un total de $384.8 millones, es mucha plata, para el establecimiento por primera vez de un programa de operaciones psicológicas de voz, o sea, de audio, del ejército estadounidense para el Comando Sur, que es el comando que coordina todas las operaciones militares en América Latina, ustedes lo saben. Y al mismo tiempo, el Congreso de Estados Unidos también aprobó un presupuesto multimillonario de $768.8 millones para una división del Departamento de Estado dedicada a la propaganda. Y eso incluye para el año 2011, y cito textualmente del presupuesto, un programa de 30 minutos, 5 días a la semana en español para la televisión en Venezuela. Habrá que preguntar cómo el Departamento de Estado piensa transmitir ese programa en Venezuela. Y si sería un programa de noticias, de opinión, una telenovela, comiquita. Un informe de la Embajada de Estados Unidos en Caracas del año 2008
revela que desde un tiempo para atrás RCTV y Globovisión transmiten la programación de Voz de América, de la Voz de América, que es un programa del Departamento de Estado de propaganda. Es una programación del Departamento de Estado. Y el mismo informe también confirmó que existen por lo menos 14 emisoras de radio aquí en Venezuela con señales abiertos que son afiliados de la Voz de América y transmiten su programación a través de señales que pertenecen al Estado y al pueblo venezolano, que tan grave violación de la soberanía nacional. Un gobierno extranjero que además tiene una agenda de agresión contra Venezuela, transmite su propaganda anti-venezolana a través de los señales públicos. Me parece que esto no debe suceder, ya que es algo que hace mucho daño al país. Otra vez se evidencia un vínculo financiero entre medios y periodistas venezolanos y agencias y gobiernos internacionales que están buscando cómo socavar y desestabilizar al gobierno de Venezuela. Esto es y ha sido una de sus tácticas más efectivas. En los años 80, en los Estados Unidos, el entonces presidente Ronald Reagan practicaba una técnica de propaganda que buscaba promover un titular asustoso sobre un enemigo o contra un enemigo foráneo. Si luego, decía esta estrategia, si luego algunos reporteros descubrían que la información era falsa, ¿cuál era el problema? Ya, decía Reagan, la verdad recibiría mucho menos atención que la mentira original. Y ya habrán otros titulares falsos circulando en los medios cuando salga la verdad. Fue bajo Reagan que el infame Otto Reich, cubano-americano gusano, que ha influido sobre las principales políticas de agresión contra América Latina durante los últimos 30 años, fue encargado de montar la Oficina de Diplomacia Pública. Ay, qué nombre le dieron. Esa oficina fue luego cerrada por el propio Congreso de los Estados Unidos, debido a sus flagrantes violaciones de las propias leyes estadounidenses y sus actividades ilegales. Pero estaba dedicado a promover lo que ellos llaman la propaganda negra, lo que llaman ellos, propaganda falsa y peligrosa, contra en ese momento el gobierno sandinista de Nicaragua, en los años 80. Además de pagar periodistas para escribir mentiras, Reich empleaba un grupo de expertos en operaciones psicológicas para escribir reportajes falsos bajo el nombre de periodistas o personajes creíbles. Luego, esa información se publicaba en los grandes medios en Estados Unidos y a nivel internacional circulaban. Entonces, la táctica de utilizar los medios de comunicación para promover operaciones psicológicas y agendas políticas es vieja, pero es muy efectiva. Hoy se está aplicando contra Venezuela y contra los otros países hermanos de la ALBA. Hasta el mismo Otto Reich, increíblemente, quien estuvo en la Casa Blanca de nuevo durante el gobierno de George W. Bush, es quien sigue dirigiendo las acciones de guerra sucia y de golpe de Estado y planes de desestabilización contra los pueblos de América Latina. De hecho, Reich fue uno de los participantes estelares la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos en el acto contra la ALBA. Y él también estuvo el año pasado mano en mano con los golpistas en Honduras. Vemos cómo a través de estas operaciones psicológicas o campañas mediáticas, como también se puede llamar, han hecho un trabajo duro para convencer a la opinión pública internacional que el presidente Chávez está vinculado con el terrorismo, el narcotráfico y que es un dictador. Ha sido una estrategia de reciclaje y repetición de información durante más de 5 años por lo menos, comenzando, en un análisis con la declaración de la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, enero de 2005. Ella declara ante el Senado de Estados Unidos, en una audiencia de confirmación para ser secretaria de Estado, que Hugo Chávez es una fuerza negativa en la región. Luego vino, después de esa declaración, el bombardeo mediático todos los días en los grandes medios de comunicación y los voceros del Departamento de Estado, del Pentágono, de las diferentes agencias de Washington, haciendo el juego de repetir informaciones generadas en los laboratorios que buscan y siguen buscando satanizar al presidente y justificar cualquier agresión en su contra. Y la CIA continúa estas actividades de forma más subversiva y clandestina. Por cierto, en 2006, la Dirección Nacional de Inteligencia estableció una misión especial
para Venezuela y Cuba, agrupando los dos países en una sola estrategia de desestabilización. Solo 3 misiones de este tipo, de alta prioridad e importancia para la comunidad de inteligencia estadounidense, fueron creados en ese momento. Uno para Irán, otro para Corea del Norte y otro para Venezuela y Cuba. El año pasado abrieron otra para Afganistán y Pakistán. Si analizamos bien cuáles son los países incluidos, Irán, Corea del Norte, Afganistán, Pakistán, Cuba, Venezuela, o son ya enemigos declarados de Washington, o son lugares donde hay conflictos bélicos, con la excepción de Venezuela. ¿Dónde entra Venezuela en esa lista? De hace 5 años, Cuba fue declarado enemigo de Estados Unidos por Estados Unidos, pero técnicamente Venezuela aún no lo ha sido. Pero es obvio, basado en esta misión y en esta importancia que dan a la estrategia de seguridad y defensa de Estados Unidos en el caso de Venezuela, que Venezuela es considerado un adversario principal. Esto significa una mayor inversión en todas las operaciones de inteligencia y espionaje contra Venezuela. Y eso hay que tomarlo con muchísima seriedad y desarrollar estrategias en concordancia con la amenaza que esto representa. Pero además de la CIA, porque son muchas agencias que están actuando contra Venezuela, hay ahora fachadas con las cuales cuenta Washington para ejecutar operaciones de desestabilización, pero con estas caras más legítimas, más digeribles. El financiamiento a través de las agencias de Washington, como la USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, y la NED, National Endowment for Democracy, o Fondo Nacional para la Democracia, ellos tienen un solo propósito: provocar un cambio de gobierno en Venezuela. La USAID es el brazo financiero del Departamento de Estado y la NED es una entidad creada por el Congreso en el año 1983 para hacer, según ellos mismos, un trabajo que antes hacía la CIA, pero con una fachada legítima. Ellos lo llaman promover la democracia. Qué bonito. La USAID opera aquí en Venezuela de forma no autorizada, escucha eso bien, de forma no autorizada, con una oficina de transición, así se llama Oficina de Iniciativas hacia una Transición, desde el año 2002. Según el último informe anual del 2010 de la USAID sobre sus operaciones en Venezuela, $9.29 millones fueron invertidos este año en esfuerzos para, según ellos, apoyar los objetivos de la política exterior estadounidense en Venezuela. Esta cifra representa un incremento de casi $2 millones del año pasado, cuando la misma Oficina de Transición financió actividades políticas contra el gobierno venezolano con $7.45 millones. Y es una sola agencia de muchas agencias, para un total, por lo menos este año, de más de $50 millones en inversiones en la oposición venezolana. En ese mismo informe de 2010 de la USAID, ellos mismos dicen que ahora operan desde la Embajada de Estados Unidos. Antes tenían oficinas afuera, en Caracas. Ahora dicen que operan ellos mismos desde la Embajada de Estados Unidos en Caracas y que forma parte sus actividades de un esfuerzo mayor para promover la democracia en Venezuela. También anunciaron ya, en ese mismo informe, que están trabajando su próximo evento, las elecciones presidenciales de diciembre de 2012. Habrá que preguntar si esos $9.29 millones que fueron dados este año fueron distribuidos directamente por la embajada, o cómo hacen para canalizar tanto dinero a sus socios aquí en Venezuela. Hace falta y urge aprobar una ley que regula, controla o prohíbe esta clase de financiamiento externo para fines políticos en el país.